El silencio entre dos mundos. La casa flotante sobre el lago sereno era demasiado grande para un solo hombre. Marcus Chen lo sabía cuando la compró, pero algo en la manera en que la luz del amanecer se filtraba a través de los ventanales holográficos le había robado la razón. Había pasado 15 años viajando entre las estrellas, traduciendo señales imposibles y construyendo puentes de comunicación entre especies que ni siquiera compartían el mismo concepto de tiempo. Merecía un lugar donde el silencio fuera una elección, no una condena. 5 años atrás, Marcus había sido parte del equipo humano que descifró el primer mensaje de los Ketari. No fue un saludo amistoso. Fue una declaración de guerra. La guerra de resonancia duró 3 años y cobró millones de vidas en ambos bandos. Los Ketari eran una especie antigua, sus cuerpos esbeltos cubiertos de una piel que brillaba como nácar líquido, capaces de comunicarse a través de frecuencias que los humanos solo podían detectar con equipos especializados. Habían malinterpretado las transmisiones de radio terrestres como un ataque sónico deliberado. Marcus fue quien finalmente logró establecer un canal de comunicación claro, quien pasó 18 meses aprendiendo a modular su voz para que los Ketari pudieran entenderlo sin dolor. La paz llegó no con una victoria, sino con un entendimiento. Y con ese entendimiento llegaron los programas de reconciliación. Beira apareció en su puerta hace 8 meses, con una carta holográfica del Consejo de Armonía Interestelar. Como parte del programa de integración cultural, se ofrecían asistentes Ketari a los humanos que habían contribuido significativamente a la paz. Marcus intentó rechazarla. La idea de tener a alguien sirviéndole le resultaba incómoda, especialmente a alguien de una especie contra la que había estado técnicamente en guerra. Pero Beira se quedó de pie en su umbral, con una pequeña bolsa de viaje y una expresión que Marcus no podía interpretar. Los Ketari no tenían rostros como los humanos, sus facciones eran más fluidas, con ojos grandes y luminosos que cambiaban de color según sus emociones, y una boca pequeña que raramente se movía cuando hablaban. Su comunicación real ocurría a través de vibraciones sutiles en su piel, patrones de luz que danzaban bajo su superficie nacarada. Ahora, 8 meses después, Marcus había aprendido exactamente 3 cosas sobre ella: preparaba un café perfecto, mantenía la casa impecable, y jamás hablaba más de lo estrictamente necesario. Él lo había intentado al principio. Le había dicho que lo llamara Marcus en lugar de Benefactor Chen. Le había preparado un espacio privado en el ala este de la casa, con vistas al lago. Le había preguntado sobre su familia, su planeta natal, sus intereses. Beira respondía con frases cortas y educadas, y luego desaparecía para continuar con sus tareas. Marcus se había rendido eventualmente. Asumió que ella simplemente cumplía con su deber, que la formalidad era parte de su cultura, que no tenía interés en conectar con el humano al que servía. Se acostumbró a encontrar su comida preparada en momentos perfectos, a que sus herramientas de trabajo estuvieran siempre organizadas, a que las flores del jardín interior florecieran en colores que él ni siquiera sabía que existían. Lo que no notó fueron las pequeñas cosas. No notó que Beira siempre dejaba una luz tenue encendida en el pasillo, aunque él nunca le había mencionado su aversión a la oscuridad total. No notó que su café matutino contenía exactamente la proporción de crema que él prefería, a pesar de que variaba su pedido constantemente para no molestarla. No notó que los días que él tenía reuniones difíciles, ella preparaba su postre favorito sin que él lo pidiera. Esa noche, Marcus había trabajado durante 14 horas consecutivas en un proyecto de traducción para las colonias exteriores. Sus ojos ardían y sus hombros estaban tan tensos que dolían. Cuando finalmente apagó su terminal, la casa estaba en silencio, excepto por esa luz del pasillo que siempre lo esperaba. Se dirigía a su habitación cuando la vio. Beira estaba de pie junto a la ventana del salón principal, su silueta recortada contra el brillo de las 3 lunas que iluminaban el lago. Su piel irradiaba un tono azul profundo que Marcus no había visto antes, con vetas de púrpura que pulsaban suavemente. Benefactor Chen, su voz era un susurro melodioso. Lamento interrumpir su descanso. Marcus, corrigió él automáticamente. ¿Necesitas algo? ¿Está todo bien? Ella se giró hacia él, y Marcus notó que sus ojos, normalmente de un verde tranquilo, brillaban con tonos dorados. Quería preguntar, vaciló, algo que él nunca la había visto hacer. ¿Podemos hacerlo de nuevo esta noche? Marcus parpadeó. Su cerebro exhausto intentó procesar las palabras. ¿Hacer qué de nuevo? Los patrones en la piel de Beira se intensificaron, el púrpura extendiéndose hasta cubrir casi toda su superficie visible. Lacina. Como hace 3 semanas, cuando el sistema de energía falló. Marcus recordó esa noche.
Un apagón generalizado había dejado la casa sin electricidad durante 6 horas. Sin poder cocinar ni calentar nada, habían improvisado una cena fría en el jardín interior, iluminado solo por las bioluminiscencias de las plantas que Veira cultivaba. Él había hablado sin parar, nervioso por el silencio, contándole historias sobre su hermana y sus sobrinos, sobre la primera vez que escuchó una señal extraterrestre, sobre el miedo que sintió cuando pensó que la guerra nunca terminaría. Y ella había escuchado. Había hecho preguntas. Había compartido, por primera vez, algo sobre ella misma, que su abuela había sido una jardinera famosa en su mundo, que cultivaba flores que cantaban con la luz de su sol. Después de esa noche, todo había vuelto a la normalidad. Marcus asumió que había sido una anomalía, un momento de conexión forzado por las circunstancias. Pensé que eso fue solo porque no teníamos otra opción, dijo lentamente. El dorado en los ojos de Veira se apagó, reemplazado por un gris opaco que él no reconoció. Entiendo. Me disculpo por la impertinencia. Buenas noches, benefactor Chen. Se dio la vuelta para irse, y algo en la rigidez de sus hombros, en la manera en que los patrones de su piel se habían desvanecido hasta casi desaparecer, hizo que Marcus entendiera. Espera, la detuvo. Veira, no entiendo qué está pasando, pero claramente estoy perdiendo algo importante. ¿Puedes explicarme? Ella se detuvo, pero no se giró. Entre mi pueblo, compartir una comida fuera de la obligación es un acto de intimidad. Significa que eliges la compañía de alguien no por deber, sino por deseo. Cuando cenamos juntos esa noche, cuando me hablaste de tu familia y me preguntaste sobre la mía, pensé. Su voz se quebró, algo que Marcus no creía posible. Pensé que me estabas invitando a conocerte. Pero las semanas pasaron y nunca volviste a hacerlo, así que asumí que lo había malinterpretado, que para ti fue solo una solución práctica a un problema temporal. Marcus se quedó inmóvil. 8 meses. 8 meses viviendo con alguien que había estado esperando que él la viera como algo más que una empleada, y él había estado demasiado preocupado por respetar los límites que ni siquiera había considerado que ella podría querer cruzarlos. Veira, dijo suavemente, mírame. Ella se giró. Sus ojos seguían grises, pero había algo más en ellos, algo vulnerable que lo golpeó en el pecho. Esa noche fue una de las mejores que he tenido en años, confesó. Pero pensé que tú solo estabas siendo educada, que no querías realmente estar ahí, que solo tolerabas mi charla porque no había nada más que hacer. Los patrones en su piel comenzaron a pulsar de nuevo, tenues pero presentes. ¿Lo dices en serio? Completamente. He sido un idiota, ¿verdad? Un sonido escapó de ella, algo entre una risa y un suspiro. Los humanos son complicados. Lo somos, admitió. Pero también somos capaces de aprender. Si me das otra oportunidad. Veira lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, sus ojos comenzaron a brillar de nuevo, esta vez con un tono ámbar cálido que iluminó su rostro. Hay algo que deberías saber, dijo. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Marcus asintió, preparándose. No fui asignada a ti por el consejo. Yo los busqué a ellos. Pedí específicamente venir aquí, a esta casa, contigo. ¿Por qué? Los patrones en su piel se movieron como auroras boreales, y Marcus vio algo en ellos que se parecía terriblemente a esperanza. Porque te recordaba. De la guerra. De algo que hiciste y que probablemente ni siquiera recuerdas. Marcus frunció el ceño, intentando pensar qué podría haber hecho que causara tal impresión. Hay una historia que necesito contarte, dijo Veira. Pero primero, ¿podemos cenar? Y por primera vez en 8 meses, Marcus Chen se sentó a comer con Veira no como su empleador, no como un benefactor, sino como alguien que finalmente estaba listo para escuchar. Las estrellas que nos conectan. La cocina se llenó del aroma de especias que Marcus no podía nombrar pero que habían comenzado a significar hogar. Veira se movía entre los mesones con una gracia que él siempre había atribuido a su eficiencia, pero que ahora reconocía como algo más, comodidad, pertenencia, quizás incluso alegría. Déjame ayudar, ofreció, sintiéndose torpe e inútil parado junto a la puerta. Ella le paso un cuenco de vegetales multicolors. Cortalos en cubos. No muy pequeños. Trabajaron en silencio durante varios minutos, pero era un silencio diferente al que habían compartido durante meses. Este tenía textura, anticipación, la promesa de algo por venir. Durante la guerra, comenzó Veira mientras mezclaba algo en una olla. Mi familia vivía en una estación orbital cerca de la frontera de combate. Cuando los ataques se intensificaron,
evacuaron a los civiles a campos de refugiados en planetas neutrales. Marcus dejó de cortar. Había escuchado sobre esos campos. Las condiciones habían sido terribles para ambos bandos. Mi abuela era demasiado anciana para el viaje. Se quedó en la estación con mi madre, quien se negó a dejarla. Yo tenía que cuidar de mi hermana menor, así que fui enviada al campo en Nexión 7. Él conocía Nexión 7. Había estado allí, brevemente, durante las negociaciones de paz. Tenía 16 años de tu medida temporal, continuó Beira. Mi hermana tenía 8. El campo estaba dividido en secciones para diferentes especies, pero las raciones eran las mismas para todos, y lo que era suficiente para un humano no lo era para un Qetari joven. Mi hermana se debilitaba cada día. Los patrones en su piel se volvieron lentos, casi estáticos, como si recordar le costara energía. Una noche, mientras buscaba algo que pudiera intercambiar por comida extra, vi a un humano en la zona neutral entre las secciones. Estaba solo, sentado en el suelo, rodeado de equipos de comunicación. Llevaba un uniforme que yo no reconocía entonces pero que ahora sé que era del cuerpo de traductores. Marcus sintió que algo frío se deslizaba por su espalda. Comenzaba a recordar. Tenía un pequeño dispositivo en las manos y estaba, cantando. No con la boca, sino con el dispositivo. Había modificado algo para emitir frecuencias que nosotros podíamos escuchar como música. El modulador de frecuencias, susurró Marcus. Lo construí para practicar la comunicación Qetari. Beira se giró hacia él, sus ojos brillando con un dorado intenso. ¿Lo recuerdas? Recuerdo haberlo usado en Nexión 7. Me dijeron que era un desperdicio de recursos, que debería concentrarme en las negociaciones oficiales. Esa noche, lo seguí, dijo ella. Quería escuchar más de cerca. Era la primera vez desde que llegamos al campo que escuchaba algo hermoso, algo que no fuera llanto o gritos o el zumbido de los generadores de emergencia. Marcus cerró los ojos. El recuerdo llegó como una ola. Te encontré detrás de los contenedores de suministros. Eras tan pequeña, y tus ojos, no tenían color. Estaban completamente grises. El gris significa agotamiento emocional total entre mi pueblo. Significa que no queda nada dentro. Me asusté, admitió. Pensé que estabas enferma o herida. No hablabas mi idioma y yo apenas podía comunicarme en el tuyo, pero entendí cuando señalaste tu estómago y luego hacia la sección Qetari. Beira asintió. Me llevaste a tu tienda. Me diste tu propia ración de comida. Cuando intenté rechazarla, usaste tu dispositivo para decirme, en las frecuencias más torpes y mal pronunciadas que jamás he escuchado, yo grande. Tú pequeña. Tú necesitar más. Marcus soltó una risa que sonó más como un sollozo. Mi Qetari era terrible. Era perfecto, corrigió ella. Era un humano, mi supuesto enemigo, dándome su comida y tratando de comunicarse en mi idioma para hacerme sentir segura. Se acercó a él, y Marcus notó que los patrones en su piel ahora formaban algo que parecía un mapa estelar. Pero eso no fue lo que me hizo buscarte años después. Fue lo que pasó la siguiente semana. La pequeña, recordó Marcus. Tu hermana. La encontré una mañana cerca de la zona médica, apenas consciente. La cargaste hasta el hospital del campo, gritando para que alguien la atendiera. Cuando los médicos humanos dijeron que no tenían equipo para tratar Qetari, ¿tú? Improvisé una solución, completó él. Usé el modulador para estabilizar sus frecuencias vitales hasta que llegó ayuda de su sección. Le salvaste la vida. A una niña alienígena, en medio de una guerra, cuando nadie te obligaba a hacerlo, cuando habría sido más fácil simplemente mirar hacia otro lado. Beira tomó sus manos entre las suyas. Su piel era cálida, más de lo que él esperaba, y los patrones de luz parecían fluir hacia él como si quisieran comunicar algo que las palabras no podían expresar. Después de eso, volví a buscarte cada día, pero te habían transferido a las negociaciones principales. No supe tu nombre hasta años después, cuando la paz se firmó y publicaron la lista de los humanos que habían contribuido. Marcus Chen, especialista en comunicaciones interespecie, recitó él. Nunca pensé que alguien recordaría. Mi hermana lo recuerda. Mi abuela, que sobrevivió la guerra y vive ahora en nuestra casa ancestral, lo recuerda. Toda mi familia sabe la historia del humano que cantó para una adolescente perdida y salvó a una niña moribunda. Pero, ¿por qué venir aquí? ¿Por qué, esto? Señaló la casa, la cocina, los 8 meses de servicio silencioso. Beira sonrió, y fue la primera vez que Marcus vio esa expresión en su rostro. Era luminosa.
Porque quería conocer al hombre detrás del acto. Quería saber si la bondad que mostraste esa noche era quien realmente eres o solo un momento aislado. El programa del consejo me dio la oportunidad de averiguarlo. ¿Y qué descubriste? Que eres exactamente quien esperaba que fueras. Amable sin esperar reconocimiento. Respetuoso hasta el punto de la distancia. Trabajador hasta el agotamiento. Y completamente, absolutamente ciego a las personas que te rodean. Marcus rió, una risa real esta vez. No puedo discutir eso último. Pero también descubrí algo más, continuó ella. Descubrí que quería más que solo observarte. Quería conocerte, que me conocieras. Quería que las cenas no fueran accidentes causados por apagones, sino elecciones. La olla comenzó a hervir detrás de ellos, pero ninguno se movió. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Beira. Si me lo permites. Lo guió fuera de la cocina, a través de la casa, hasta el ala este donde estaba su habitación privada. Marcus nunca había entrado allí, respetando su espacio. Cuando ella abrió la puerta, entendió por qué lo había mantenido oculto. Las paredes no eran paredes. Eran hologramas vivientes, recuerdos codificados en los que se movían y respiraban como seres vivos. Vio escenas de un mundo que no conocía, jardines que cantaban, como ella había descrito, con flores que emitían melodías cuando la luz las tocaba. Vio a una anciana con la misma gracia fluida de Beira, trabajando en la tierra con manos pacientes. Vio a una niña pequeña, la hermana que él había salvado, corriendo entre plantas luminiscentes. Y en el centro de todo, proyectado en 3 dimensiones perfectas, estaba él. No era un retrato estático. Era un holograma de aquella noche en Nexión 7, reconstruido desde la perspectiva de Beira. Lo mostraba sentado en el suelo del campo de refugiados, con el modulador de frecuencias en las manos, emitiendo notas que brillaban en el aire como estrellas diminutas. Lo guardé todo este tiempo, susurró ella. Cada detalle de esa noche está grabado en mi memoria, y los Ketari podemos proyectar nuestros recuerdos si son lo suficientemente fuertes. Este siempre ha sido el más fuerte de todos. Marcus miró su propia imagen del pasado, un hombre más joven, más cansado, más perdido, pero haciendo algo bueno sin saber el impacto que tendría. Beira, dijo, volviéndose hacia ella, ¿qué significa el color que tienes ahora? El ámbar con destellos púrpura. Ella bajó la mirada, los patrones en su piel intensificándose. Significa esperanza cumplida. Significa que algo que deseabas finalmente está sucediendo. Marcus extendió su mano. Hola, soy Marcus Chen. Soy un ingeniero de comunicaciones retirado que aparentemente es terrible para leer señales sociales, tanto humanas como alienígenas. Hablo demasiado cuando estoy nervioso, me niego a pedir ayuda incluso cuando la necesito, y hasta hace una hora, no tenía idea de que la persona más importante de mi vida había estado viviendo bajo mi mismo techo durante 8 meses. Beira tomó su mano, y donde sus pieles se tocaron, la luz de ella pareció fluir hacia él, cálida y reconfortante. Hola Marcus Chen. Soy Beira de los Jardines Cantantes. Cruzo galaxias para encontrar a personas que fueron amables conmigo cuando no tenían por qué serlo. Soy excesivamente paciente, probablemente demasiado orgullosa para pedir lo que quiero, y he estado enamorada de la idea de ti durante años antes de descubrir que la realidad es aún mejor. ¿Enamorada? Repitió él, sorprendido. Los patrones en su piel explotaron en colores que Marcus no tenía nombres para describir. Entre mi pueblo, la palabra es diferente. Significa reconocer tu luz en otra persona. Y reconocí tu luz esa noche en Nexión 7, cuando cantaste para una desconocida y alimentaste a una enemiga. Vine aquí esperando confirmar lo que ya sabía. ¿Y lo confirmaste? Cada día. En cada taza de café que dejabas enfriarte mientras trabajabas en ayudar a otros. En cada vez que silenciabas tus llamadas para no despertarme. En cada pequeño acto de consideración que ni siquiera notabas que hacías. Marcus la miró, esta criatura de luz y memoria que había cruzado el vacío entre las estrellas porque él había sido amable una vez, y sintió algo en su pecho que no había sentido en años, la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo. La cena se va a quemar, dijo finalmente. Beira rió, ese sonido de campanas que él comenzaba a amar. Probablemente ya se quemó. No me importa. A mí tampoco. Esa noche, cenaron entre hologramas de recuerdos compartidos, construyendo nuevos mientras los viejos brillaban a su alrededor. La comida estaba efectivamente quemada, pero ninguno de los dos le prestó atención. Porque Marcus Chen finalmente entendió algo que la humanidad había tardado milenios en aprender,
que los actos más pequeños de bondad son semillas que pueden florecer en galaxias enteras de conexión. Que ser visto, verdaderamente visto, por otra persona es el regalo más grande que podemos dar o recibir. Y que a veces, las mejores historias de amor comienzan no con grandes gestos, sino con una pregunta simple hecha en la oscuridad. ¿Podemos hacerlo de nuevo esta noche? Y la respuesta, siempre la respuesta, debería ser sí.